Acá estamos conversando con Gabriel Lagos porque abrimos el penúltimo bloque de la mañana de la diaria en esta edición de 11 de junio, cuando son las 10 horas con 42 minutos. Hablaremos de cultura. ¿Cómo andás, Gabriel? Súper bien. Otra vez en la radio. Otra vez, exactamente. En este programa que tiene un nombre formal, que es La Mañana de la Diaria, ¿no? De la Diaria Radio, pero que tiene una especie de nombre paralelo, ¿no? Que habrá que ver hasta dónde llega, que es La Radia, que a veces por furcio y a veces intencionadamente surge con frecuencia en este espacio y sobre todo fuera de micrófonos cuando intercambiamos. A ver, hoy nos vas a recomendar sobre el cierre una película que está en cartel, una película uruguaya, pero también de arranque vas a hablar de un contenido del suplemento de cultura del 6 de junio asociado a un historiador uruguayo, Guillermo Vázquez Franco. Voy a provocar de arranque, como hacía Vázquez Franco, ¿un historiador uruguayo o un historiador argentino oriental? Él diría argentino oriental. ¿Le gustaría más la segunda formulación? Sin duda. Todo el centro de sus ideas y de sus investigaciones, sobre todo las más recientes, tenía que ver con eso, con por qué, ¿no? Más que investigar, denunciar la separación de este territorio, ¿no? Que era, bueno, la banda oriental, la provincia oriental, Sí. etcétera, en un estado aparte, ¿no? Él decía que la intención de los, de los patriotas de aquella época que liberaron a este territorio de Brasil era devolverlo a la unión con Argentina, ¿no? Con las otras provincias, las Provincias Unidas. Claro. Y desde ahí él veía, esa era la mirada con la que veía todo. Entonces, desde ahí analizaba, yo qué sé, la figura de Artigas, por ejemplo, que él decía que era un mito, porque había sido creado a posteriori, ¿no? De la formación del Estado, como una forma que tuvieron las élites para darle un poco de cohesión, ¿no? Un relato unificador, ¿no? A un país que precisaba conformarse, porque en realidad eso es notorio, tiene y sigue teniendo muchísimos vínculos y tenía más entonces con los territorios vecinos. Claro. ¿No? Y lo que publicamos la semana pasada es un ensayo, una nota, una semblanza de Fernando Randonea, el sociólogo Fernando Randonea, que además fue discípulo de él a la salida de la dictadura, porque Vázquez Franco estuvo destituido y después volvió a dar clase en el IPA y otros lugares, ¿no? Hay muchas docentes que hablan de sus clases, ¿no? Ahí va. Y entonces Fernando Randonea es un gran ensayista, ¿no? Yo creo que es uno de los ensayistas grandes que tenemos hoy. Y acá él de a poco va mezclando algunos recuerdos, vivencias que tenía con Vázquez Franco con las ideas, con la forma de enseñarlas y también con partes de su biografía, que algunas no son tan conocidas, que son bastante conmovedoras, ¿no? Porque fue huérfano de padre, muy joven, y se va armando una nota muy linda en la que vos entendés el pensamiento, pero también entendés a la persona, ¿no? Por qué esa voluntad de, como decías vos, ¿no? Un poco de ir en contra. De provocar. Claro. Desde el rigor, en el sentido del ejercicio de su profesión, sí, pero defendiendo una lectura, una visión que claramente en este país no es la mayoritaria, a nivel de la población, más o menos interesada en estos temas, pero incluso creo que a nivel de la historiografía. Claro, recién decíamos, es un revisionista, bueno, sí, obvio, pero dentro de los revisionistas además es un outsider. Hay algunas ideas revisionistas que calaron, yo que sé, por ejemplo, si decimos que en realidad que la formación de Uruguay es un poco artificial, que tuvo que ver con la diplomacia, bueno, más o menos esa idea, sí, que no estuvo siempre, es más o menos aceptada, nadie se escandaliza si se dice eso. Ahora, en cambio, si se dice que, bueno, que Artigas en realidad no era tan heroico ni tan ni pensaba tanto en Uruguay como se pensaba, ahí ya hay otros problemas. Ojo, también para aclarar, Vázquez Franco no solo era cuestionado por estos puntos de vista, sino también en parte por sus métodos, por su técnica, por las interpretaciones que hacía, ¿no? Entonces, por ejemplo, él murió en marzo, tenía 100 años, y
cuando nos pusimos bueno, sacamos, obviamente, informamos sobre eso, pero queríamos hacer algo más extenso. Y ahí empezamos a encontrar algunas de las dificultades, las resistencias que tenía ahí como académico, ¿no? Porque sus métodos eran un poco heterodoxos, hay lugares Esa a donde... impresión la recabaste hablando con gente de su disciplina, digamos. Hablando con gente de su disciplina, sí, sí. Entonces, él se movía, o sea, digamos, hay cuestionamientos que son técnicos, ¿no? Profesionales. Y otros después, bueno, que tienen que ver con más con el sentir o con lo que provoca a nivel simbólico cuestionar algunas, no sé, claves o mitos, ¿no? Como le llamaba él. Que también nos podemos poner a pensar, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba con un compañero de redacción, que no voy a decir el nombre porque no se lo pedí, pero él decía, también estaba un poco de acuerdo con Vázquez Franco y decía, bueno, pero él decía, si hay tanto acuerdo, si tanto gente de derecha como izquierda reclama a Artigas, entonces que Artigas es cualquier cosa o estaba mal. Y bueno, sí, puede ser así, pero también al revés, puede ser, bueno, más allá de la persona y todo, si vos te podés poner de acuerdo en 2 o 3 cosas que te interesan de esa figura, de sus ideas, en realidad está bien, ¿no? Yo con el militarismo, todas esas reivindicaciones más, ¿no? Militaristas de Artigas, yo nunca estaría de acuerdo. Ahora con otras cosas, yo qué sé, ¿no? De justicia social y eso, si todo el mundo está de acuerdo, bárbaro, más allá de que haya sido un relato creado por ciertas élites y todo, ¿no? También hay otros héroes nacionales, por poner el ejemplo de países vecinos, que generan también reconocimientos desde ámbitos de la política o posiciones ideológicas y partidarias muy diferentes. Pienso con respecto a los distintos héroes nacionales argentinos, empezando por San Martín, y seguramente pasa en otros países también. Pero yo creo que no sé en cuáles no. Realidad, hay estudios que en ciertos momentos, entre esas etapas de la historia, en distintas partes se empiezan a construir este tipo de relatos nacionales que incluyen ¿no? la creación de héroes, ¿no? La semblanza de héroes y de otras cosas, ¿no? que fueron necesarias para construir estados modernos, y no solo en América. Entonces, claro, la forma en que lo decía Vázquez Franco puede complicar, pero entra dentro de ese tipo de estudios lo que él decía. ¿No? La nota de la que hablábamos de Fernando Randonea, el artículo periodístico, en este caso, sobre Vázquez Franco, por supuesto que está disponible, lo pueden revisitar, se publicó el 6 de junio, pero las ventajas de este tiempo nos permiten acceder fácil a contenido ya publicado, de manera que lo recomendamos. Y hablando de Vázquez Franco y de ese carácter o esa interpretación muy personal, pero al mismo tiempo de una forma hasta provocadora de expresar sus ideas. Yo recuerdo hace unos años, cuando yo trabajaba en un canal de televisión, en un programa matinal, que me tocó asistir en piso, yo no lo entrevisté, a una entrevista que le hicieron. Fue en Canal 10, en Arriba Gente. Ahí va. Y cuando empezó a hablar de orientales argentinos, o de argentinos orientales, pido disculpas, no me acuerdo ahí exactamente cómo era que lo decía, los comentarios de la gente que en aquel tiempo se manifestaba a través de la página de Facebook del programa eran brutales, ¿no? Contra ese hombre que viene a decir que los argentinos no tenemos nada que ver con los argentinos y cosas por el estilo. Pero para aproximarnos a un diálogo directo con él, yo sé que vos lo entrevistaste a Vázquez Franco. Sí. Hace pila de años, en 2007. O sea, la diaria tenía en noviembre de 2007. Él tenía un año y pico la diaria. Y era una leyenda, ¿no? Entonces fuimos con el fotógrafo Javier Calvelo ahí a su casa, donde él, que era también mítica, ¿no? Porque él recibía ahí historiadores. Fuimos de día, entonces, pero fue muy recordable y había un montón de detalles, ¿no? Me mostró la cédula argentina que tenía guardada en un cajón. A mí me impresionó mucho cómo él vivía con dolor, pero también con cierta diversión el hecho de ese ser argentino, ¿no? Ese error de la historia, él decía de haberse separado con Argentina. Y yo había traído porque no está online esta entrevista, en un momento, hablando, bueno, de eso, de cómo se construye la nación, yo le empiezo a preguntar algunas cosas, no sé por qué terminamos hablando del fútbol, ¿no? Este es un recuadrito que salió en esa nota que yo lo titulé "Man, ya no existís". Ajá. Entonces yo le pregunto, ¿no le parece, 2007, ¿no? Que en este momento el fútbol es un elemento de cohesión más fuerte que el mito artiguista?
Entonces él dice, yo creo que sí, llega a una base mucho más amplia y es más emocionante y emocionable. El populus, en latín, dice, lo entiende mejor. La gente juega al fútbol, hay identificación. Detrás de todo mito también hay un hecho real, dice. Artigas existió. Y además están los antecedentes de las Olimpiadas y los Mundiales que nos malograron, porque era el campito, cuando el fútbol se hizo técnica, lo uruguayo era eso, y eso se terminó con con los mundiales, dice él, ¿no? Entonces, yo aprovecho, ¿no? Como vi que empezó a hablar de fútbol, es en ese momento, 2007, antes de Sudáfrica, estamos hablando. A mí me impresionaba mucho ver, sobre todo, gente con camisetas de otros países. Cuando yo era chico era rarísimo eso. Sí. Vos sos más joven, pero cuando yo era chico era muy raro ver a alguien, o sea, alguien acá con una camiseta de cuadros y de selecciones. En los 90 empezó a ocurrir, en los 2000 también. Creo Claro. que ahí no solo incidió que a Uruguay no le iba bien en ese tiempo, sino que también la globalización Claro, hizo su parte. eso, ¿no? ¿no? El merchandising, todo, y aparte eran camisetas lindas, ¿no? Bueno, está. Y se conseguían baratas en las ferias y no podías Exacto, acceder a la exacto. posta, así que era muy Había fácil. La tele y todo. Entonces yo le pregunto, ¿qué piensa cuando ve a niños con la camiseta de cuadros y selecciones de otro país? A ¿no? ver. Y entonces él dice, con el número 10 de Maradona, y te se emociona. Me da la impresión de que inadvertidamente con eso estamos saliendo de la convención preliminar de paz, ¿no? Que es el evento que él considera una traición, ¿no? Y que nos separa de Argentina. Dice, cuando veo a un chico con la camiseta de Boca, aunque soy hincha de River, pienso que por lo menos se salió de Peñarol, dice. Lo veo mezclado con la unidad del fútbol argentino, ¿no? Mirá O sea, vos. esa manera de pensar. Entonces le pregunto yo, ¿y cuándo dejó de ser hincha de Nacional y pasó a ser hincha de River? Le digo, ¿no? Como él empieza a hablar. Y él me dice, sigo siendo de Nacional. Yo hincho por mi provincia, no reniego de Claro. ello. Pero cuando juega Uruguay contra Argentina, me parece algo incestuoso. Dice, como bailar con la hermana. Generalmente nos ganan, porque entre todas las demás provincias, lógicamente, arman un mejor plantel. Yo hincho por mi provincia contra las demás, pero como hincha un cordobés por Córdoba. Mirá vos qué interpretación, ¿no? Claro, naturalmente generadora de reacciones Sí, de todo claro, tipo claro. y de muchas reacciones críticas, sobre todo en gente que capaz que no terminaba de entender el contenido, más allá de sus ideas, de picardía que tenía al Claro. momento de expresarlas, ¿no? No, yo creo que mirándolo a uno veía que se divertía cuando decía, no ignoraba los efectos que tenía, ¿no? Sí, eres como decís vos, le gustaba promover el pensamiento así con provocaciones, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, se viene el 19 Sí. de junio, son cosas para pensar, ¿no? Los mitos, ¿no? Él usaba, él tiene su libro, para mí, donde tira la mayoría de las ideas, se llama La historia y sus mitos, ¿no? Los mitos no necesariamente son mentiras. A veces lo usamos como sinónimo de mentira. No, yo qué sé, decimos, no, yo qué sé, no sé, tal cosa es un mito, ¿no? No sé, la inflación es un mito, podrá decir uno, ¿no? Pero en realidad los mitos también son verdades. Los mitos son verdades que lo que tienen que son verdades muy flexibles, que algunos le podemos poner una cosa, otros otra, la vamos adaptando al tiempo y aguantan. Eso es lo que tiene un mito. Para ser un mito tiene que prolongarse en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que le ayuda a pensar en esas cosas desde ahí. Antes de cerrar la columna, nos vas a, por supuesto que reitero que pueden consultar el artículo de Fernando de Randonea sobre Guillermo Vázquez Franco, ¿no? Búsquenlo porque está disponible. Pero antes de cerrar la columna y cambiando de tema, nos vas a recomendar una película uruguaya, o vas a hablar de una Sí. película uruguaya que ya se puede ver, por ejemplo, en Cinemateca, pero supongo Sí, que en otras salas está también. en algunas salas también. Siempre vuelven. Ese es el título. Así se llama la película, de Sergio León. Vos me preguntabas la semana pasada cómo podemos unir las dos cosas Sí. de las que hablábamos. Bueno, este caso sería transgresión, ¿no? Vázquez Franco fue rompedor en muchas cosas. Y esta película, que la reseñó Guillermo de Alan Carpinto hace 2 o 3 días en La Diaria, también es bastante distinta dentro del cine uruguayo reciente ¿Por qué? por varias cosas, por 2 cosas, básicamente. Una, la titulamos la película más queer del cine uruguayo, porque tiene muchas escenas de sexo bastante explícito, ¿no? Y además el protagonista, que es un joven, todo el tiempo tiene fantasías homoeróticas muy presentes, ¿no? La historia principal va por otro lado, pero eso está en muchos momentos ahí. Y lo otro que tiene de transgresor es que la forma de contarse no es lineal, pero hay muchos huecos, hay muchas cosas que se dan por sobreentendidas, otras que faltan y que hay que reconstruir. No es que sea difícil de entender,
pero no es ortodoxa, no es tradicional la forma de contar. Entonces, por esas dos cosas, es una película bastante rompedora, bastante distinta y está en cartel. Sergio de León, el director, había hecho documental hasta ahora, trabaja en cine hace montones de años, pero esta es su primera ficción. Y bueno, es muy distinta a lo que uno, incluso dentro del cine uruguayo, que es bastante heterogéneo, esto tiene como otro lugar. Y además las palomas son protagonistas. Sí, las que siempre vuelven son las palomas, son palomas, lo que llamamos palomas mensajeras, que regresan siempre al lugar. Entonces la historia más lineal es la de se desarrolla en un criadero de esas palomas que la persona encargada es la madre de una familia que muere y le queda a ese joven, tiene que hacerse cargo de eso. Hay un montón de personajes ahí que después vamos a entender más o menos quiénes son, qué rol cumplen. Uno de los personajes es encarnado por Juan Wouters, el músico, que lo entrevistamos también, está en la entrevista de la semana pasada acá, lo entrevistamos en el café, pero sin la radio, claro. En una mesa normal, con gente y todo, y con ruido. Y bueno, hay varios personajes, vamos viendo qué pasa. El palomar, ese criadero, se está fundiendo, deben mucha plata, entonces al final van a tratar de ir a una competencia de palomas mensajeras que hay en Brasil. Ese es un poco el argumento más lineal, pero en el fondo van pasando otro montón de cosas. Una cosita más sobre la película que tiene que ver con nosotros, porque el sonido y la música la hace el Jaffa, Daniel Fejafalian, que ha hecho sonido para este proyecto y para varios otros proyectos de la diaria. Y tiene un lugar, el sonido es muy, muy, muy importante. Hay el arrullo de las palomas, ese sonido que hacen, está todo el tiempo, va y viene, casi no hay momento en que no esté. Y tiene una cualidad que es muy parecida, vibra en un lugar parecido al habla humana. En algún momento uno no sabe si es una persona que está hablando o es una paloma. ¿Son voces humanas o es el sonido de las palomas? Hay imágenes también que son muy interesantes para mí, muchas torres eléctricas de esas que hay, sobre todo cerca de las rutas. Todo. Entonces las palomas, las torres, ese sonido todo el tiempo. El aleteo. El aleteo, hay mucho repiqueteo cuando se posan. Todo eso es muy interesante. La reseña de Guillermo explica muchas cosas más y mejor sobre por qué es una película interesante. No la vi, la voy a ver. Creo que también hay, por lo menos hay una escenografía que se aprecia en el adelanto que se vio de la película, y es esta cosa que no sé si definir como de ruralidad o de ámbito suburbano con mucha presencia de lo rural, y me parece que el cruce de eso con lo queer que mencionabas al comienzo también le da un elemento especial. Sí, se combinan varias cosas. Tenés razón, es bastante suburbana o rural, sí. Bueno, dijimos bastante de la película sin decir las cosas que no hay que decir, así que fue un buen intercambio y en todo caso una buena reseña dentro de este tiempo. Gracias, Gabriel, por la presencia de hoy. Te esperamos la semana que viene con más contenidos culturales. Buenísimo.